Es contar historias, y contar historias es uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Las madres tenemos desde nuestra existencia contándole historias a nuestros hijos, no solo para dormir, sino para enseñarles, para los cuentos de hadas, para decirles, si te vas sola en el bosque y eres una niña en edad reproductiva, te puede comer un lobo, ¿no? Este tipo de historias las hemos contado siempre. Para mí no hay nada más apasionante que compartir este placer de contar historias, este interés por contar historias, pero también esta idea de que la escritura creativa no es compleja. Es un asunto de disciplina, es un asunto de mucho estudio y es yo lo que le digo a mis alumnos en la escritura, en la licenciatura de escritura creativa del claustro, que veo que se conectaron ahí un par de mis alumnos y temo decirles que no van a escuchar nada nuevo porque ustedes ya van mucho más avanzados de lo que vamos a hablar aquí, pero gracias por aparecer. Lo que les digo a mis alumnos de escritura creativa es que hay un solo modo de aprender a escribir y ese es escribiendo. Sé que suena obvio, pero si quien no escribe, no escribe. No hay un libro. Entonces, a mí lo que me interesa hoy es picarlos a la escritura. Eh, bueno, vamos a comenzar. Yo soy novelista, primordialmente, y soy tallerista. Normalmente yo trabajo en talleres de escritura con grupos muy pequeños. Afortunadamente es un grupo muy grande. Entonces, les voy a platicar más o menos cómo trabajamos y sobre todo cómo empezar su libro, que es lo más difícil, el inicio del libro. El decir, ya estoy en un proceso creativo, ya estoy trabajando, ya estoy escribiendo un libro. Ahora, para escribir, les pido normalmente a mis alumnos en los talleres algo que parece muy obvio, pero es súper importante, que es tener tu propio espacio. Ya sea una mesita en la cocina, ya sea un cojín en tu cuarto, pero que sea un espacio en el que tu cuerpo sepa que cuando estás ahí es momento de escribir. Siri Hofstede es una escritora norteamericana que se conoce mucho desafortunadamente se le conoce mucho porque está casada con Paul Auster, pero no por su labor de escritura. Sin embargo, es una escritora enorme. Ella dice que la escritura es un proceso físico que pasa a través de nuestro cuerpo. Y tiene toda la razón, porque escribimos con la mano o escribimos con las dos manos, no pasa aunque lo creamos, no pasa directamente la escritura desde nuestra cabeza hasta el papel. Es un proceso físico. Y el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene que saber que ahorita es momento de escribir. ¿Cómo sabe eso nuestro cuerpo? Es casi como una meditación. Las personas dentro de la audiencia que mediten sabrán que en el momento en el que se sientan en su tapete para meditar, en el rinconcito de su casa que tienen para meditar, su cuerpo entra en un espacio diferente y dice, ok, ahorita es momento de meditar. La escritura es muy, muy parecida. Tu cuerpo tiene que saber que cuando estás en ese espacio, cuando estás sentada en esa silla, es porque vas a escribir. No vas a responder mensajes, no vas a ver Netflix, no vas a permitir que nadie te mande por las tortillas, porque eso es algo que nos pasa mucho a los escritores, como la gente nos ve sentados, sin hacer nada, aparentemente, viendo a la pared y dicen, pues este no está haciendo nada, que se vaya por las tortillas. No, enciérrense en su propio lugar, en su propio espacio, que tu cuerpo sepa que cuando estás ahí, escribes. Y ya. Ahora, vamos a ir avanzando en qué implica escribir una historia, en qué implica contar historias. Para eso me voy a remitir otra vez a la escritora Siri Hofstede.
y les voy a contar un poco su historia. Ella daba clases, daba un taller de escritura creativa en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Nueva York. Y ahí, bueno, era una especie de escritura terapéutica. Ahí algo que le sorprendía a ella es que estaba lleno de historias. Sin embargo, si lo pensamos nosotros ahorita, si yo pienso en las 100 personas que están, si ustedes piensan en las 100 personas que estamos ahorita juntos, pensando en la construcción de historias, cada uno de nosotros tiene historias completamente distintas. Tiene muchísimo, muchísimo que contar. Y si yo les pusiera así lo que hago en mis talleres en escritura creativa en el claustro normalmente es comenzar poniéndoles un ejercicio elemental, un ejercicio básico con un detonador, nosotros los llamamos detonadores, que es el inicio de una historia. Si yo les pusiera a las 100 personas que estamos ahorita juntas un detonador, el mismo detonador, y les pidiera que me regresaran un texto que se les ocurriera en este momento, así sin pensarlo, que me lo mandaran, les aseguro que las historias serían completamente diferentes, aunque el detonador fuera exactamente el mismo. Eh, la diversidad de historias que hay en los talleres no es propia de un hospital psiquiátrico, ¿no? Es una característica humana. Todos aquí llegamos con historias personales, con historias únicas y con historias muy complejas. Estamos llenos de historias contradictorias. Y tenemos la fortuna, los escritores, de haber elegido una profesión en la que esa diversidad de historias no solo es bienvenida, sino que es celebrada. Entonces, en los espacios de escritura creativa cosechamos esa diversidad y algo que para mí es importantísimo, lo hacemos en un ambiente seguro, donde todas las historias son respetadas, absolutamente todas. En los talleres se puede escribir sobre lo que sea, siempre y cuando se haga con trabajo y con compromiso. Yo les pido que escriban mucho a mis alumnos y lo saben desde el día 1. Les pido que lean muchísimo y les pido que participen también, pero que lo hagan con mucho, mucho rigor. La escritura es un oficio de muchísimo rigor. Yo comparo la escritura con el oficio del atleta. Te levantas todas las mañanas temprano, quieras o no, y te pones a hacer abdominales. Para los escritores, las abdominales son la lectura. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Es un trabajo dedicado al pensamiento y a la reflexión. Siri Hofstede habla en su salón de clases del hospital psiquiátrico como una atmósfera cruda, una atmósfera desesperada, pero que de algún modo es hilarante, ¿no? Que es como un aullido colectivo. La escritura es un aullido colectivo, es un sollozo grupal, es una risa a punto de ser soltada. En los talleres literarios, lo que nos importa conseguir es un espacio en el que las emociones estén a flor de piel, porque la escritura es así, la escritura tiene que ser honesta. Tenemos que conectar con otra realidad humana que no está disfrazada. Ahora, en los textos, ahora que si a ustedes les interesa comenzar a trabajar un texto, tienen que tener muy clara una palabra que no sé si, bueno, algunos de ustedes seguramente conocerán al escritor Neil Gaiman. Él dice que lo primero que hay que hacer para ser escritor es pensar en tus textos con honestidad. Que esto ahorita suena como muy New Age, pero la idea es, el escritor, dice Neil Gaiman, es cuando presenta sus textos frente al lector, es una persona que camina desnuda en Times Square. Caminas desnudo en medio de cientos de personas y dices, esto soy, esto pienso, y estás abierto a que te juzguen. Eso es la honestidad. Si el texto, la honestidad en un texto, si el texto en el que estás trabajando te importa a ti, nos va a importar a nosotros como lector. Si estás escribiendo un texto para vender,
o para que le guste a cierto tipo de editor. Así, yo quiero que mi libro lo edite Sexto Piso y Sexto Piso más o menos trabaja este tipo de historias, entonces la voy a escribir así. A lo mejor te sale un muy buen texto, a lo mejor ganas un premio, pero no vas a conseguir el mismo efecto en el lector que si es un texto que a ti te importa. Yo les digo mucho a mis alumnos en el claustro, si tú vas a escribir un chiste, ríete de tus chistes. Sé el escritor que está ahí sentadito solo en su computadora, muerto de risa. Si tú vas a escribir algo que provoque lágrimas, llora en tu cuarto. Que tú llores cuando lo escribes. Porque si tú te aburres mientras lo escribes, el lector se va a aburrir. No hay salida. La escritura tiene más de 5.500 años. Y aún así, o sea, piensen en esto. Todas las personas que somos capaces de leer y de escribir, somos capaces de expresar realidades internas y realidades externas por medio de pequeños jeroglíficos. Es que es casi magia. O sea, son pequeños jeroglíficos en una página que puede ser leída y entendida por otros que comparten esos mismos jeroglíficos. La escritura tiene esta cualidad mágica. Nosotros los que estamos aquí ya la tenemos, ya tienes ese poder mágico, ya tienes la varita de Harry Potter que te entregó Ollivander el primer día, ya puedes moverte, ya puedes hacer los hechizos. Hace mucho que aprendimos a escribir nosotros y ahora el acto de mover la pluma sobre una página o de escribir en un teclado se nos ha hecho inconsciente y se nos ha hecho automático. Parte de los sistemas motrices y sensoriales del cerebro y del cuerpo son sistemas claramente biológicos. Entonces les pido al momento de escribir que no olviden su cuerpo. Cuando te vayas a sentar a escribir tienes que estar cómodo. Tienes que saber que no tienes hambre, a menos que quieras escribir una escena en la que tu personaje tiene hambre. Tienes que saber que tu cuerpo está ahí y que está cómodo. El cerebro que sabe leer y escribir es distinto del cerebro analfabeta. No es mejor, pero es diferente. Leer y escribir han cambiado mi manera de pensar, han cambiado su manera de pensar. Y aunque uno ya no tiene que pensar para escribir, o sea, para teclear, sí tienes que pensar para crear un texto. Escribir es un fenómeno físico, un fenómeno psicológico y un fenómeno neuronal. Son tres partes de la escritura. La parte física, el sentarte en tu espacio construido. La parte psicológica, que es, ahorita lo vamos a hablar, pero la importancia de la memoria para la escritura, y el fenómeno neuronal, que no es consciente, ¿no? Una estudiante del pabellón psiquiátrico del que hablábamos, de Siri Hofstede, escribió un texto sobre cadáveres acostados en lápidas de piedra dentro de una cámara que no tiene aire, dentro de una, digamos, como un mausoleo. Durante el desarrollo de este texto, los vivos y los muertos se hacen indistintos. Y el texto termina con este enunciado: todos estamos muertos. Claramente la autora deja salir en su pieza sentimientos oscuros y es posible que fueran catárticos para ella, ¿no? Cuando ella, imagínense esta escena, está ella en el hospital psiquiátrico, está la profesora, que es una escritora muy reconocida, escuchando este texto que está escribiendo una persona que está ahí probablemente en contra de su voluntad, y cuando lo lee, nadie en el salón queda impasible. Nadie se siente bien. No puedes decir qué alegría que está este lugar lleno de cadáveres, ¿no? Pero aún así, todos participan activamente de la discusión sobre el texto porque a todos les importa. ¿Por qué les importa? Es algo que yo señalo mucho con mis alumnos, como les decía, del claustro. Si a ti como escritor, si escribes sobre algo que a ti te importa, a los demás nos importa, sea lo que sea. Si tú eres el especialista no sé, en ratas de alcantarilla y te apasiona la conducta de las ratas de alcantarilla y escribes sobre dos ratas de alcantarilla y no sé, su día a día o cómo funciona su sociedad, pero lo escribes desde ese punto de vista de la pasión, que a ti te apasiona, todos vamos a decir, órale, quiero saber, o sea, no tenía idea de que las ratas de alcantarilla eran así, ¿no? Entonces el tema no es tan importante, lo que nos importa es tu honestidad y tu pasión como escritor. Hay que tener en cuenta una cosa, escribimos para los otros. No escribimos, rara vez escribimos para nosotros mismos. Piensen en ustedes,
Los que en la adolescencia, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, yo hablo por mí misma, llevamos un diario. Tienes tu diario de adolescencia y lo tienes escondidísimo y lo tienes con 8 candados y hay gente que lo escribe al revés y hay gente que lo escribe con, no sé, con tinta invisible, todas estas cosas, para que nadie lo lea. Sin embargo, lo escribes. Estás dejando constancia de tu pensamiento, constancia física de tu pensamiento, en el mundo físico. Entonces, escribes para alguien, escribes para que alguien lo lea. A lo mejor lo último que quieres es que lo encuentre tu hermano o que lo encuentre tu mamá, pero lo vas a leer tú mismo, tú del futuro. Lo vas a retomar en 20 años y vas a decir, wow, ¿qué pensaba? ¿No? ¿Por qué me preocupaban estas cosas? Ese tú del futuro es otra persona. Escribimos para los otros. Y aquí hay que tener muy claro siempre que cuando escribimos estamos llevando nuestro interior, lo más profundo que tenemos, hacia afuera. Esta transición del adentro hacia el afuera es elemental cuando uno comienza a escribir. Yo a mis alumnos de primer semestre, tengo alumnos de primer semestre en el taller de escritura creativa que pues todavía llegan como, en la carrera, perdón, de escritura creativa, que llegan todavía, pues como que no saben bien que están ahí, o sea, por qué están ahí, vienen de la prepa y pues no tienen todavía muy claro qué es la escritura, pero saben que quieren escribir, que es a mí lo que me importa. Lo que me importa es el impulso creativo que está adentro de nosotros. Y lo que les digo, lo primero que les digo es algo que les voy a pedir también a los que quieran comenzar a escribir, a los que quieran comenzar a desarrollar ahora su libro, que la cuarentena es por un lado un momento ideal para comenzar a escribir y un momento terrible para comenzar a escribir porque los que tenemos hijos tenemos a los hijos pegados aquí, los que no tienen hijos tienen muchísimo tiempo de distracción o muchísimo trabajo. Pero bueno, los que quieran comenzar ahorita a escribir su libro, les voy a dar un primer ejercicio, una primera tarea, un primer paso, que es consigan en su casa eh, o pídanlo o cómprenlo, lo que necesiten, un cuaderno, una carpeta, un, un cuaderno en el que digas, tengo un chorro de ganas de empezar a escribir en este cuaderno. Este cuaderno me mueve a escribir. Necesito que sea físico. Les pido que sea algo que exista en el mundo físico, que no sea, es algo en lo que insisto mucho en mis talleres, que no sea una carpeta en tu compu, en el escritorio de tu compu. Porque si es una carpeta en el escritorio de tu compu, es muy fácil ignorarla. Es muy fácil ponerla junto a fotos que tengo que mandarle a mi mamá, la lista del súper, los recibos de honorarios, se pierde. Y es muy fácil ignorarla. Si tú tienes un cuaderno físico, que sabes que ese es el cuaderno del proyecto del libro en el que estás trabajando, y lo pones en tu escritorio o en tu espacio de trabajo, y encima le vas poniendo los recibos de la luz y los trabajos de la escuela y las boletas de tus hijos, puedes ver físicamente cada vez que pasas por el escritorio que tu cuaderno se está quedando abajo, que tu libro se está empolvando, literalmente se está llenando de polvo, que no has escrito. En cambio, si lo tienes en tu compu, es muy, muy fácil ignorarlo. Pero si es físico, cada vez que pases por tu escritorio, lo vas a ver como el corazón del actor de Poe palpitando, ¿no? Así, no has escrito, no has escrito, no has trabajado. Y vas viendo cómo va pasando abajo, 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 hasta que ya no lo encuentras, ¿no? Entonces, paso número uno, ahora que quieren comenzar a escribir, es que tu proyecto exista en el mundo físico, que exista donde lo puedes tocar, donde te puede gritar, no has escrito, donde te puede decir, me estoy llenando de polvo, donde puede perderse entre tus cosas. Y entonces empiezas a mover ahí tus cuentas y todo y aparece ese cuaderno que te encanta y dices, no he hecho nada, ¿no? No he escrito. En cambio, si lo tienes en un archivo en tu compu, es más complicado.
Para los que escriban directamente en compu, les sugiero una carpeta y les sugiero imprimir. Sé que he tenido discusiones, muchas discusiones sobre esto, sobre la importancia de no imprimir y de no gastar más papel y todo eso, lo entiendo, pero no encuentro otra manera yo todavía para que el proyecto te grite, te diga, estas hojas están llenas de polvo. Antes, hace no mucho, hace 30, 40 años, cuando se escribía a máquina, podías ver cómo iba aumentando tu proyecto, cómo iba engrosando las hojas, cómo iba sumando el altero de tu proyecto. Ahora no lo ves hasta que lo imprimes, ¿no? Y para mí, para mis alumnos, es súper importante tener esa presencia física de su proyecto. Como les decía, es súper importante ser honesto en el principio de tu proyecto. ¿Sobre qué quieres escribir? No sobre qué crees que la gente quiere leer. ¿Sobre qué quieres escribir tú? Piensen, todos tenemos ese libro que nos inspiró a la escritura, ¿no? Que lo leíste y dijiste, híjole, yo quisiera ser escritor y quisiera poder hacer esto. Normalmente no es el libro que confesamos. No es el libro que cuando ya te publicaron y te hacen la entrevista a la jornada y te pregunta cuáles son tus influencias, pues tú sueltas tu influencia de peso, ¿no? Tu influencia de cuello levantado. Pero normalmente ese no fue el primer libro que te hizo escribir. Quiero que sean honestos al inicio de su proyecto consigo mismo y que piensen, no se lo tienen que confesar a nadie, pero que piensen, ¿qué libro me hizo querer escribir? ¿No? ¿Con qué libro dije, yo quiero ser escritor? Por ejemplo, en mi caso, a mí cuando me entrevistan yo siempre digo, o sea, mi libro de cuello parado es el Dune de Frank Herbert, que es ciencia ficción. Pero si soy totalmente honesta, el primer libro que dije, órale, ¿a poco se puede hacer esto? Es Mujercitas. Así. Ahorita está medio de moda, pero hace, no sé, 10, 15 años yo decía Mujercitas y ya no me invitaban a nada, ¿no? Pero bueno, es la verdad, eso es lo que te tienes que confesar a ti mismo. Hay que empezar así, siendo honestos con nosotros mismos. Eh, como les decía, escribimos para los otros, para los demás. Y en los talleres, algo que a mí me gusta mucho de los talleres en el claustro es que tenemos la rarísima situación de tener ahí cerca a los lectores. Un taller de escritura es un laboratorio. Puedes probar cosas. Tú puedes creer que estás contando un muy buen chiste en tu escritura. Lo pones en el texto, lo lees en clase y nadie se ríe. Tienes ahí un laboratorio. Entonces puedes detenerte a analizar. A ver, ¿por qué nadie se rió? ¿No entendieron que era un chiste? Muchas veces nos pasa que cuando nosotros escribimos, en talleres me pasa mucho con los alumnos, que están escribiendo un pasaje que a ellos les parece dolorosísimo, por ejemplo. Lo leemos en una de las aulas del claustro y la gente se ríe. O sea, los compañeros se ríen. Y el escritor se queda congelado de, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te estás riendo? Bueno, porque es un pasaje chistoso. No, no era. Pero bueno, ahí tienes, el taller es el laboratorio, es donde puedes experimentar, donde puedes probar. Por su propia naturaleza, las palabras se pueden compartir con otros, pero las palabras también aparecen en nuestra geografía mental y sus significados tienen un código muy personal. Si yo les digo, entonces entró el monstruo más horrible que la humanidad hubiera conocido, el monstruo que yo me imagino es súper distinto al que se imagina cada uno de ustedes. Los mejores cuentos de terror beben de estas diferencias. Yo utilizo en el claustro muchísimo el cuento de terror como ejemplo para las clases porque al cuento de terror no le falta nada. Es súper preciso. Y sobre todo por estas cosas, por la naturaleza de las palabras que se puede compartir con otros, pero que tienen nuestra propia geografía mental. Entonces, como les decía, los mejores cuentos de terror beben de estas diferencias. Si el cuento describe a un monstruo con 9 tentáculos y ojos de araña,
pues muchos nos reímos en vez de asustarnos, ¿no? Pero si nos dice que era un monstruo escalofriante, que era el peor monstruo que había imaginado la humanidad, el lector completa la imagen y la alimenta con sus propios miedos, con su propia psique. Esto es un punto muy importante en el que tenemos que detenernos. La literatura no la hacemos nosotros, los autores. Se hace en dos puntos. Yo como autor aviento mi texto y el lector lo encuentra a medio camino y lo completa con lo que él sabe. Lo completa con sus miedos, lo completa con su historia personal, lo completa con lo que él sabe de la humanidad, con lo que él sabe de la naturaleza humana. Las palabras tienen un significado personal, aunque sean un código compartido. Y lo que tú como autor buscas al inicio, cuando estás empezando tu obra, es cómo encuentro al lector en ese punto medio y cómo más o menos controlo lo que experimenta, ¿no? Lo que alcanza a leer. Los talleres de literatura, entonces, pueden ser descritos como aventuras en respuestas y diálogo. Yo aviento mi texto al ruedo del taller, a ver cómo lo leen, a ver qué pasa en la mente de esas otras personas. La escritura es una clara transición desde el adentro hacia el afuera. Ocurre en un eje de discurso entre yo, autor, y tú, lector. Es algo que no podemos olvidar. No olviden cuando están escribiendo al lector. Yo le tengo que explicar mi mundo. Yo le tengo que decir, en este mundo las cosas son así. Eh, aunque ese otro mismo, o sea, aunque ese lector seas tú mismo, como en los diarios, ¿no? La persona que regresa a las palabras años después y encuentra una versión temprana de sí misma. Eh, entonces, la escritura nos saca de nosotros mismos y es ese salto hacia el papel lo que alienta tres cosas que son elementales para escribir: el autoconocimiento, la reflexión y el examinarse a uno mismo como si fuera otro. Esa es otra de las partes de la literatura como laboratorio. La escritura habla de la naturaleza humana. Nosotros nos tenemos a nosotros mismos para explorarnos. Cuando quieres escribir una escena de miedo, tienes que pensar, ¿cómo siento yo el miedo? O sea, si tu personaje está congelado de terror, ¿cómo sientes tú el miedo? No todos sentimos el miedo igual. Es algo en lo que trabajo mucho con mis alumnos. No me puedes decir, el personaje tenía miedo. No, enséñame su miedo. Por ejemplo, yo cuando tengo miedo siento frío en las manos, siento que se me congelan las manos. Otra persona puede sudar, otra persona puede tener dolor de estómago, otra persona puede que le duelan las piernas. No todos sentimos el miedo igual. Necesitamos ir hacia adentro de nosotros y ver cómo es el miedo para mí, de qué color es, cómo lo expresaría. Porque si uno como lector se encuentra con una palabra, con una oración que dice el personaje tenía miedo, pues dices, ah, tenía miedo. Pero si te dicen el personaje sintió un hilo de orina bajarle por la pierna, ya sabes que tiene miedo, pero lo sientes, ¿no? Y piensas, pobre, ¿dónde está? ¿Qué le está pasando? Ya te involucras emotivamente con ese personaje. Para eso, quiero compartir con ustedes, lamentablemente no podemos hacer el ejercicio aquí y ahora, pero me gustaría dejar un ejercicio por si a ustedes les interesa, si consigo mi objetivo de picarlos y que empiecen a trabajar en su historia, les voy a dejar un pequeñísimo ejercicio que pues es muy enriquecedor para ti mismo como escritor. El ejercicio está basado en el taller que les decía de Siri Hosted. Y ella basa este ejercicio en un texto de George Perec que se llama Yo recuerdo. Les voy a leer primero el texto, es brevísimo, para que vean la dinámica del texto. Yo recuerdo muchos primeros días de clase y esa sensación de vacío. Yo recuerdo el reloj de las 3 a las 3:30. Yo recuerdo cuando pensaba que si hacías algo malo, un policía te llevaba a la cárcel. Yo recuerdo pasar mi mano bajo la mesa de un restaurante y sentir un chicle. Yo recuerdo que la vida era tan seria entonces como es ahora,
Yo recuerdo no mirar a los mutilados. Al escribir las palabras, yo recuerdo, cuando tú estás sentado escribiendo las palabras, yo recuerdo, algo parece que despierta en tu memoria. Ya sea el recuerdo registrado, eh, o sea, ya sea que el recuerdo es algo endurecido en tu memoria y que más o menos lo has olvidado, pero esta frase, yo recuerdo, te mira desde la página y su fuerza no puede ser subestimada. Entonces, como primer ejercicio, si quieren empezar a aventarse ya a la escritura, les sugiero este ejercicio que es en un momento de tranquilidad, si lo encuentran ahora en los que estamos unos encima de otros, te sientas con un cuaderno. Este ejercicio tiene que ser hecho a mano, porque la escritura a mano suele ser más lenta que la escritura en computadora. Entonces, el cerebro tiene tiempo de procesar y de pensar. Tomen un cuaderno con una pluma cómoda, una pluma que les gusta cómo escriba. Los escritores somos como muy, la mayoría, eh, estoy buscando un eufemismo para no decir como muy payasos de los instrumentos de escritura, ¿no? Pero, o sea, los que escriben saben a lo que me refiero. Hay plumas que te gustan cómo escriben, hay plumas que tienen buenas historias y hay plumas que no. Busquen esa pluma que adentro de sí tiene buenas historias. Escriban en un papel que les gusta, que resbala bien la pluma y comiencen con este ejercicio. Yo recuerdo. Siempre las oraciones tienen que comenzar. Yo recuerdo. Hasta ahí estamos pensando. Después les pido que casi en un ejercicio surrealista de cadáver exquisito, dejen a su memoria viajar. Yo recuerdo que me dolía la panza el día que me dejaron en la escuela, la primera vez. Yo recuerdo que me ardían los ojos cuando se separaron mis padres. Les pido que accedan a esa memoria sensitiva, a esa memoria que huele, que escucha, que tiene tacto y que no la censuren. En este primer ejercicio, no piensen, puta, qué tontería, ¿no? Puta, qué recuerdo tan bobo. No, aquí es donde tienes que dejar a tu mente hablar, no la censuren. No le digan, puta, eso no lo va a querer leer nadie. No importa, lo estás leyendo tú y no lo tiene que leer nadie más. Lo que nos interesa con este ejercicio es entender que la narrativa, sobre todo la narrativa en primera persona, es un ejercicio que hacemos todos los días. La narrativa es nuestra memoria. Todos nos contamos a nosotros mismos en la memoria una historia de nuestra vida. La historia de tu vida que tú recuerdas no es la historia basada en hechos reales. Es la historia que tú recuerdas. Es la historia que tú te contaste a ti mismo. El cuento de tu vida que tú te contaste a ti mismo. Hagan este ejercicio con su familia, ahora que estamos todos encerrados. A mí me pasa mucho que el, bueno, por ejemplo, con mi hermano, este es un ejemplo que uso, que suelo usar en el taller de narrativa en la licenciatura de escritura creativa del claustro, que es, mi hermano y yo tenemos un recuerdo de un accidente que tuvimos, muy bobo, íbamos en un cuatriciclo en una bajada, muy pronunciada en Veracruz. De este lado teníamos una pared y de este lado estaba la calle. Íbamos bajando en el cuatriciclo, según yo iba manejando, según él iba manejando. Perdimos el control de del aparato este y uno de nosotros, o sea, en mi recuerdo, mi hermano gritó, ¡salta! Y se aventó y se salvó. Y yo como tenía la pared de este lado, pues no pude saltar a ningún lado y me fui hasta abajo y me destrocé la madre con el cuatriciclo. Pero en el recuerdo, o sea, ese es mi recuerdo. Yo me recuerdo a mí misma envuelta en esta maraña de metal, furiosa porque mi hermano dijo salta y se aventó. Su recuerdo es opuesto completamente. En su recuerdo, yo salté, yo me aventé y él se rompió la madre ahí abajo. Estábamos los dos ahí, tenemos más o menos la misma edad, ninguno, o sea, yo soy más grande que él.
cómo es que cada uno tiene recuerdos, o sea, tenemos el mismo recuerdo, pero tenemos perspectivas tan diferentes. Eso es la narrativa de la memoria. Eso es la historia que nos contamos a nosotros mismos. Probablemente ninguno de los dos quiere admitir que él fue el que decidió aventarse y abandonar al otro, ¿no? Entonces los dos decimos, ah, no, fuiste tú me abandonaste. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano porque soy súper mal hablada, entonces estoy tratando de concentrarme para no decir ninguna barbaridad. Entonces, si hablo lento, discúlpenme, estoy tratando como de fundamentarle la madre a mi hermano, por ejemplo, en este momento. Eh, entonces, el ejercicio de yo recuerdo nos hace darnos cuenta de que la primera narrativa en la que nos movemos es la memoria, nuestra propia memoria. La historia de nuestra vida es la historia que nos contamos a nosotros mismos de nuestra vida. No es la historia real. Eso lo puedes comprobar con tus hermanos, lo puedes comprobar con tus padres, lo puedes comprobar con tus hijos. Ahora es un muy buen momento para sentarse y escribir el yo recuerdo y decir, pues lo puedes comparar, ¿no? En la realidad, o sea, cosas tan pequeñas como el día que te peleaste con tu marido cuando fuiste al súper. ¿De quién fue la culpa? ¿No? ¿A quién se le olvidó la tarjeta? Todas esas cosas. Entonces, bueno, les, este ejercicio es súper, súper enriquecedor. Es un muy, muy buen inicio. Les voy a poner un ejemplo del yo recuerdo, que es el que trabajamos normalmente al inicio del taller. Este ejercicio de yo recuerdo lo trabajo ya con alumnos de octavo semestre a los que conozco muy bien. Cuando ya construimos el octavo semestre de la carrera de escritura creativa y literatura, porque ya construimos un espacio de mucha confianza. Entonces ya podemos atrevernos a leer en público y decir, yo recuerdo cuando un maestro me tocó y no me gustó, ¿no? O cuando me encerraron en un cuarto. Y ya no nos juzgamos unos entre otros. Pero como ustedes lo van a hacer solos, es un buen lugar para empezar. Les voy a poner un ejemplo de una de las alumnas del taller de Siri Hofstede. Escribe esto. Es una alumna en el hospital psiquiátrico. Yo recuerdo cuando no tenía problemas, o quizás sí los tenía, pero pude salir de ellos. Yo recuerdo que disfrutaba estar sola. Yo recuerdo sentirme bien. Yo recuerdo lo que hice y lo que quise no haber hecho. Yo recuerdo la pérdida de mí. Aquí, pues la autora crea una serie breve y evocativa de enunciados que registran un yo temprano y un cambio que ocurrió en ella. Pongo este ejemplo porque esta idea del cambio es muy importante ahora que van a empezar a escribir historias. Queremos contar la historia de alguien que cambia, de un personaje que comienza en un lugar, avanza y termina en otro, que se mueve en la historia. Ese cambio puede ser mínimo, puede ser imperceptible, puede ser interior, pero tiene que existir. Ese cambio se llama curva dramática. No hay, o sea, es la trayectoria dramática de su personaje. Me voy a adelantar un poco no sé yo por qué de pronto creo que tengo un semestre completo para darles aquí a ustedes. Entonces, me voy a adelantar un poco a la parte práctica, que es la que creo que están buscando casi todos. Porque sí, o sea, aún así, aún cuando corté la clase, el webinar, estoy viendo que yo creo que pensé que tenía un semestre para hablar con ustedes. Pero bueno, sí, si alguno de ustedes entra a la carrera de escritura creativa y literatura, tendremos varios años para revisar todo esto. Vamos a hablar rapidísimo de la escaleta, que es lo que me interesa ahorita que sepan. Que es, ya quiero comenzar a escribir mi libro, ya cállate, dime por favor cómo lo hago, ¿no? Para eso está la escaleta. La escaleta es un mapa de la escritura. Muchos escritores
no les encanta la idea de escaleta porque lo piensan como que te restringe, ¿no? Pero ahorita que están ustedes empezando, que dicen, quiero comenzar, eh, me preguntan si se puede considerar como libro las memorias de una persona. Claro, claro que se puede. Ahorita si quieres hablamos un poquito de eso. Pero bueno, vamos a rápido entrar en la escaleta. ¿Qué necesitas para comenzar a escribir tu libro? Un plano, un mapa, ¿no? O sea, piensen en El Señor de los Anillos, que cuando lo abres aparece ahí el mapa de la comarca y dónde está Mordor y dónde está la comarca y dónde están los dragones y dónde están los enanos. Eso necesita uno como escritor para saber cómo se mueve en su espacio, ¿no? ¿Dónde estoy y para dónde voy? Así, la lista del súper. Necesito comprar huevos, o sea, para hacer un sartén, perdón, no un sartén, no, un pastel, la receta, ¿no? Entonces, eso es tu escaleta. La escaleta es un plano. Quiero contar esta historia. Se va a tratar de esto y van a salir estas tres personas. Ahorita les doy los puntos precisos de la escaleta. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es elegir la historia en la que vas a trabajar. Entonces, comienza por preguntarte si la idea que tienes la sientes lista para transformarla en una escaleta. ¿Cómo sabes que esa historia está lista? Cuando ya no te la puedes sacar de la cabeza. Cuando ya tienes hartos a tus amigos de que siempre les estás hablando de los hábitos alimenticios de las ratas de alcantarilla, ¿no? Y en todas las fiestas que tienes posibilidad, dices, acabo de leer un libro sobre las ratas de alcantarilla, o acabo de encontrar una página, o acabo de encontrar un video, y ya no te puedes sacar de la cabeza, ya eres esa persona que está todo el tiempo jorobando con las ratas de alcantarilla. Ok, ahora estás listo para contar esa historia. Ya no te la puedes sacar. Está todo el tiempo en tu cabeza. Una vez que decides qué idea está lista, o sea, que la idea ya está lista para comenzar, como les decía, armas tu cuaderno, tu folder, tu espacio físico, acá, en el mundo de acá, ¿no? Y ahí vamos a comenzar con tres cosas a desarrollar. Personajes, lugares y trama. Son los tres ejes que debe tener tu escaleta. Personajes, lugares y trama. Ahorita se los voy a desarrollar en un segundo porque, como les decía, yo no sé, siento que tengo un semestre completo para hablarles. El proceso de la escaleta es un proceso de bocetos. Es un proceso de crear capas. Los que tengan hijos, los que tenemos hijos, yo lo explico así en los talleres de escritura creativa del claustro, es como cuando tratas de vestir a un niño, tratas de vestir a un niño chiquito. O sea, pasa y le pones los calzones y ¡pum! Se te escapa. Y lo regresas y le pones la camiseta y ya se te vuelve a ir, ¿no? Y así estás pescándolo. Así tienes que vestir a tu personaje. Primero le pones el nombre, se te fue. Luego dices, ah, era carpintero, lo vistes, se te fue. Y así lo vas. O sea, un personaje rara vez queda completo. Hay que irlo pintando por capas. Vamos a hablar la primera parte, bocetos de personajes. Para cerrar ya, porque ya estoy sobre el... Creo que ya estoy hasta pasada del tiempo. Déjenme revisar mi cronómetro. Sí, ya tengo que apurarme. Entonces, bocetos de personajes. Los bocetos de personajes son un proceso de lluvia de ideas. Entonces, cuando haces los bocetos de tus personajes para tu historia, escriban todo lo que se les ocurra, sin importar lo trivial que sea. Tienes que pensar, mi personaje, primero le pones un nombre, se llama Pepe. ¿Por qué hay que ponerle un nombre? Yo les digo a los alumnos en el taller, porque piensen cuando estás chico y recoges un gatito de la calle y llegas a la casa con tu mamá y dices, ay, recogí un gatito. En el momento en que tú o tu mamá o tu hermano le ponen nombre a ese gato, el gato ya se quedó, ya es el gatito Pepe y ya se quedó y ya es suyo para siempre. En el momento en que lo nombras a tu personaje, te lo quedaste. Entonces, comiencen por ponerle un nombre al boceto de su personaje. Felipe. Felipe, y ahora desarrollas. Felipe es papá, le gusta comer cacahuates y no le gusta pisar el piso cuando acaban de trapear, ¿no? Cualquier cosa, este es un proceso de lluvia de ideas, el boceto de personaje. Cualquier cosa que se te ocurra sobre el personaje es útil, no se censuren.
Esto no lo va a leer nadie, nada más lo vas a leer tú. Entonces ahí puedes poner todo. ¿Por qué? Porque te sirve para conocer a un personaje. Piensen en sus parejas. Tú le conoces a tu pareja esas pequeñas idiosincrasias, esas pequeñas cosas que no soportas, pero que lo hacen humano, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi esposo le obsesiona recoger cositas del piso. O sea, si yo tiro lentejas en el piso, él se puede pasar 4 horas recogiendo lenteja por lenteja, ¿no? Y eso es algo que solo yo sé porque llevo 100 años viviendo con él. Así tienen que conocer a su personaje. Tienes que saber que si lo quieres entretener tantito, echas las lentejas y te pones a dar un webinar, ¿no? Y entonces así ya nadie te interrumpe. Si puedes imaginar con claridad a tus personajes, si puedes verlos, es muy probable que escribas sobre ellos como si los conocieras por dentro y por fuera. Entonces ahora, en esta parte de boceto de personaje, tenemos que tratar varias cosas. Detalles de personalidad es la primera. ¿Qué tipo de persona es tu personaje? ¿Es ambicioso? ¿Haría lo que sea por conseguir avanzar? ¿Es miedoso? ¿Es buen hijo? ¿Es buen hijo pero mal amigo? Las contradicciones son muy importantes al empezar a trabajar un personaje, porque nadie es bueno, bueno, ni nadie es malo, malo, o por lo menos no los buenos personajes, ¿no? Entonces es buen hijo, pero es mal amigo, o es súper buen amigo, pero es súper malo con sus parejas, algo así. Entonces, detalles de personalidad. Pasado. Es muy importante saber de dónde viene el personaje para hacerlo tridimensional, sobre todo para saber cómo habla, por ejemplo. Si tu personaje tiene educación universitaria, no va a hablar igual que si no la tiene. Si tu personaje es colombiano, no va a hablar igual que si es salvadoreño. Tienes que saber de dónde viene, dónde ha estado, cuál es su trayecto. Ningún detalle en este momento del boceto de personaje, ningún detalle es menor. Ya sé que estoy yendo rapidísimo, pero es que de pronto creí que tenía 7 semestres como tengo en la carrera para hablar con todos. Ahora, siguiente paso, conflictos internos. ¿Qué le preocupa a su personaje? Tu personaje debe tener profundidad. El conflicto interno es ¿a dónde quiere ir? O sea, quiere, no sé, pensemos en Trump. La inseguridad es uno de sus conflictos internos. Entonces quiere probar todo el tiempo que él es the man, ¿no? Y entonces eso lo mueve a tu personaje. Si estamos desarrollando un personaje como Trump, tienes que tener clarísimo que es un hombre inseguro para que todo lo mueva desde ahí, para que siempre tenga que o sea, tenga que explicar que él puede todo, ¿no? Que él es el big guy. Conflictos externos es el siguiente paso. Lo que vemos. En los conflictos externos suele descansar la trama. Suele ser de lo que se trata la historia. Es una madre buscando a su hijo, ese es el conflicto externo. Es un hombre que busca pareja. Eh, es prácticamente de lo que se trata la historia. El siguiente paso son los bocetos y las estrategias de atmósfera. Esto es súper importante y a muchos escritores se les olvida y lo trato muchísimo, le dedico mucho tiempo con mis alumnos de escritura creativa, sobre todo en sexto semestre, que es cuando recibo a los alumnos de la especialidad, que ya se están dedicando, ya han decidido especializarse en narrativa que es cuento, escritura de no ficción y novela. Ay, me dicen que no me ven, que nada más me escuchan. No sé, pero tengo la cámara prendida. Todos, ¿nadie puede verme? Sí, sí se ve, ¿Sí? maestra. Sí. Ay, perdón. Ay, perdón por la interrupción, es que estoy entre que si me quito los lentes para que no se refleje la pantalla y me los pongo y no veo. Este, ay, ya se me fue la onda. ¿Qué les estaba diciendo? Que Atmósfera. les dijimos que Ah, Los ya, eran bocetos de la atmósfera. perdón, sí, gracias. Entonces, vamos a hablar de bocetos de atmósfera, así rapidísimo.
es súper importante, como les decía, hablar del espacio. ¿Dónde está ubicada tu historia? Porque uno dice, bueno, pues yo voy a contar mi historia en la Ciudad de México, y todo el mundo conoce la Ciudad de México y ya no tengo que explicar nada, ¿no? Pero tu historia y tu Ciudad de México y tu percepción de la Ciudad de México es súper diferente a la mía, ¿no? Hay personas a las que les gusta un chorro la Ciudad de México, hay personas a las que odian la Ciudad de México y piensan que es gris y que es sucia, y hay personas a las que dicen, aquí en la Ciudad de México encontramos todo y en primavera hay jacarandas. Entonces, necesitamos saber cómo tú, como autor, ves ese espacio, cómo lo experimentas a través de tu cuerpo y cómo sale en la obra. Entonces, hay que conocer el espacio también como conoces a los personajes. Aquí normalmente sugiero en los talleres, te sientas en tu espacio de escritura, cierras los ojos y te metes, te vas a ese espacio, a esa Ciudad de México donde ocurre tu historia, y la hueles. Son muy importantes los sentidos. La hueles, sales caminando descalzo en tu historia mental, caminas descalzo por esa ciudad. ¿Cómo se siente el piso? Es rugoso, es mojado, es sucio, es sorprendentemente limpio. Experimenten con los ojos cerrados ese espacio, esa ciudad, y antes de nada, antes de distraerse, antes de que te hable tu mamá, antes de mandar un WhatsApp, escríbela a mano en tu cuadernito y di, la ciudad huele a hojas. Escribe, la ciudad huele a miedo, la ciudad huele a mi mamá, la ciudad huele a guacamole. ¿A qué te huele ese espacio? ¿A qué te sabe esa ciudad? Que sea una experiencia sinestética. Y es también, como les decía, muy importante ponerle nombre al espacio. Tú sabes que es la Ciudad de México, pero es la pinche Ciudad de México, o la deliciosa Ciudad de México, o la Ciudad de México de mis padres. ¿Qué tipo de Ciudad de México es? ¿No? ¿Qué tipo de Londres es? ¿Cuántas historias han escrito sobre París? O sea, Patrick Mondiano no hubiera escrito nada si hubiera pensado, todo el mundo ha escrito sobre París. Pero él escribió su París, y su París es escalofriante y nadie más lo conoce, y tú vas y te paras en París y no encuentras ese París, ¿no? Entonces, hay que conocer, como les decía, el espacio, también como conocen a sus personajes. Nómbrenlo, pero nómbrenlo con cuidado, con cariño. No es Estocolmo, sino es el Estocolmo de mi abuela, ¿no? Que es solamente un Estocolmo de la memoria, o el Estocolmo de los migrantes, o el tuyo, ¿no? Así, el mío, así, mi Ciudad de México. Aquí nos ayudan los adjetivos, aquí les ayuda a adjetivar esa Ciudad de México, o esa colonia, o ese barrio, mi Santa María la Ribera, porque la tuya y la mía, aunque los dos vivamos en el mismo edificio, no va a ser la misma. Entonces, nombren su espacio. También es importante una época, cuando haces los bocetos de atmósfera. ¿En qué año estamos? Porque no es lo mismo la Ciudad de México en el 94 que en el 97, que ahorita, ¿no? Entonces pongan en su boceto, no sé, pinche Ciudad de México 2020, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo mejor? Eh, y en ese boceto pongan qué personajes viven en cada espacio y en cada época. Piensen, por ejemplo, en Cien años de soledad. Si García Márquez no trabajara con este tipo de esquema y se pone a, bueno, todo ocurre en Macondo, pero si se pone a hablar, o sea, si no les pone fecha, no sabemos qué Aureliano está viviendo en qué momento, ¿no? Entonces está hablando de la casa de Úrsula, pero tiene que saber quién está vivo ahorita y quién ya se murió. Entonces ustedes también tenemos que saber en nuestra historia quién habita ese espacio y cuándo. Entonces le pones la fecha, los personajes que lo habitan, todo esto debajo del nombre. También es importante la estación del año. Aunque parezca una ridiculez, no es. Es importante saber si es primavera o es otoño. Porque si es primavera, el personaje, aunque esté adentro, si es primavera en la Ciudad de México, en la noche tiene que cerrar sus ventanas porque se le meten los mosquitos y llueve. Pero si es verano, las tiene que dejar abiertas porque se cose, ¿no? Entonces tenemos que pensar en la luz de verano, la luz de invierno. Si estás en Estocolmo en invierno, pues no es lo mismo que estar en, no sé, en el Sahara en verano. Tienen que tener muy clara la estación. Por ejemplo, piensen en la historia. Hay una historia que se llama La nariz
que fue escrita por Gogol. Y esa la uso mucho como ejemplo en los talleres en el claustro, en la licenciatura, porque pues, es un muy buen ejemplo para la época. Es para la estación del año. Es la historia de una nariz físicamente, una nariz grande, es una nariz del tamaño de un ser humano, que está en un bar en Moscú en invierno y se roba un abrigo para salir a la calle. Si fuera verano, pues no se tendría que robar el abrigo. Es muy importante la estación, la ciudad y el país, como les decía. Y ya para cerrar así como esta embarrada de lo que trabajamos en la licenciatura, les pido que ahora que comiencen a escribir, la tercera parte de su escaleta sean los bocetos de trama, que es la historia. Van a escuchar millones de definiciones sobre la trama y millones de nombres acá súper eh, teóricos, pero la trama es de qué se trata tu historia. Ya, ¿no? O sea, ¿qué vas a contar? Eh, la trama es un tapiz, la historia es un tapiz, está tejida con hilos diferentes que se hacen invisibles en la totalidad del diseño. Los hilos son las diferentes historias que vas a contar, sobre todo si estás trabajando en una novela. La novela está llena de hilos, ¿no? Que se entrelazan y que no puedes separar. Esos hilos son las diferentes historias de los diferentes personajes. Con esto puedes incluir en esta parte de los bocetos de trama el objetivo de la historia o el tema, que es, pues, ¿de qué se trata tu historia? ¿No? ¿Y qué quieres contar? Quiero contar la historia no sé, de una mujer que es traficada con trata de blancas, por ejemplo. Bueno, ese es el objetivo de la historia, ese es el tema, contar la historia de una mujer dentro del tráfico de personas. Luego, los hilos de subtrama, las historias, por ejemplo, de sus amigas, ¿no? ¿De dónde viene cada una de las personas que están encerradas con ella en ese tráiler? En un tráiler hipotético. Y este boceto de trama es la primera oportunidad que tienen de comenzar a pensar en desarrollar cada uno de los personajes en movimiento, que es el momento, cuando te pones a trabajar en la trama pones a tus personajes en movimiento, los pones a hacer cosas, los pones a actuar. Ese es el momento de la trama. Y aquí, cuando empiecen a desarrollar sus bocetos de trama, tienen que pensar, tienen que preguntarse, o sea, tienen que hacerse la gran pregunta del escritor, que es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si meto a estos tres personajes que tengo, que ya los conozco súper bien, ya sé cómo piensan, ya sé hacia dónde se mueven, de dónde cojean, y los meto a todos a un elevador, y el elevador se atora? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacen? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si están estos tres personajes en un salón y suena la alerta sísmica? ¿Cómo se comportan? ¿Quién sale corriendo? ¿Quién empuja al otro? ¿Quién abre la puerta para que salgan los demás? Ahí es cuando empiezas a desarrollar los bocetos de trama, es cuando empiezas a poner a tus personajes en movimiento. Este es pues el tercer paso de la escaleta, que es el inicio para empezar a escribir una historia. Por supuesto, todo esto pues lo vemos a detalle en el taller, en los talleres diferentes de la licenciatura de escritura creativa, pero bueno, es un punto de partida, es un inicio. Mi intención es decirles que no hay historia menor, que no hay historia pequeña, que no hay historia que no importe. Esa historia que a ti te importa, que a ti te apasiona, que tú dices, esta historia de mi abuelita la tienen que saber todos, esa es la historia que tienes que trabajar. Entonces, pues espero que les haya sido medianamente útil. Si tienen alguna duda, pues ahora creo que es buen momento como para que, si quieren, no sé cómo funciona, cómo podría funcionar la dinámica, pero si quieren hacer preguntas, yo voy viendo las preguntas del chat y trato de contestarlas, pero
la verdad es que lo que más me interesa de todo es lo que voy a hacer un poco pelada y es lo que les digo a mis alumnos, que es picarles la cola y decir, escribe, ¿no? Ya escribe, ponte a trabajar. No hay historia menor, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé, Beatriz, cómo funciona, cómo le hacemos con las preguntas. Eh, Bueno, pues usualmente, bueno, he estado ok. checando Ya vi, ya vi. y bueno, vimos que sí, hay algunas que se contestaron durante el webinar y hay otras tantas que se quedaron pendientes y que son datos pues como muy específicos, ¿no? Preguntas, por ejemplo, Guillermo nos menciona que, Guillermo Saucedo, creo, que dice que Cuenca, perdón, Guillermo Cuenca, que sí le has dado herramientas, pero por ejemplo, no de manera formal o científica, y llegando a quien quiero, pero de manera informal, no desde la academia. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, incluir esa parte, no? O sea, ¿cómo alejarse de la parte académica? Sí, como de la parte más bien de narrativa y hacia la parte, por lo que entiendo que dice Guillermo, hacia la parte formal o científica, llegando hacia como a la academia o a lo que conocemos como la academia. Pues sí, mira, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero hay varios ejercicios como en este sentido, que es, por ejemplo, yo recuerdo que les proponía como detonador inicial, una vez que trabajas el yo recuerdo desde la emoción, desde lo que sientes y lo que te mueve, tomas una de estas frases, una de estas oraciones, como yo recuerdo la tarde en la que mi papá hizo las maletas y se fue de la casa, y esa la desarrollas eh, como una historia independiente, ¿no? Entonces ahí ya te puedes meter en esta parte de estudio y en esta parte académica que es a estudiar cómo reacciona un niño frente al abandono, frente a la separación de los padres, y pues ya profundizas ahí en el personaje. Ese sería como un segundo ejercicio si les interesara hacerlo. No sé si respondí a la pregunta. Ok, esta también es muy buena. Viviana Mier dice, justo la acaba de poner, ¿cómo se escribiría el perfil psicológico de un personaje, por ejemplo? Creo que lo mencionaste un poco, pero a lo mejor sí ahondar un poquito en este detalle. Ah, sí, claro, esto es padrísimo, pero digo, es de las partes más emocionantes. Yo te recomiendo primero eh, o sea, prestarle a tu personaje algún trastorno. No tiene que ser grande, pero algún trastorno mental, como es obsesivo, es paranoico, es ansioso, bueno, ya si quieres llevarlo muy lejos, es psicópata, ¿no? Entonces, si a tu personaje tú le prestas un pequeño trastorno, sabes más o menos por dónde llevarlo, por dónde profundizar en él. Hay un libro que te puede servir mucho, que de hecho estoy utilizando como soporte de la compu, entonces voy a bajarlo disculpen ustedes, para que lo vean. Es este libro, que es el manual de, de desórdenes mentales que tiene la Academia de Psiquiatría Norteamericana, que es una joya, porque aquí vienen, pues así, es un manual de desórdenes mentales. Entonces tú puedes decir, yo quiero que mi personaje sea un poquito paranoico. Entonces buscas aquí trastorno de paranoia y te dice más o menos cómo se comporta una persona que tiene este trastorno de paranoia y tú lo puedes modular, ¿no? Como escritor tú puedes decir, bueno, tampoco quiero que viva abajo de su escritorio, pero sí quiero que piense que todos sus compañeros de trabajo están buscando, no sé, correrlo, ¿no? Entonces, para profundizar en los asuntos psicológicos de los personajes, pues es siempre muy bueno recurrir a los textos de psicología. El escritor tiene que ser pues el escritor es un ñoño por naturaleza, nos gusta estudiar, nos gusta pasar 7 horas investigando un pequeñísimo trastorno
que encuentras en el índice o en la nota al pie de un libro. Entonces requiero muchísimo, les pido muchísimo rigor en eso y les recomiendo mucho la literatura psiquiátrica básica. Y ya, no sé qué más. Me preguntan aquí cuántas hojas puede tener una historia. Olvídate de eso, porque mira, si hablas con un editor, te va a decir, un libro tiene que hacer lomo, ¿no? Que es esta parte gorda de aquí, o sea, tiene que hacer esta parte de aquí. Pero en realidad, yo te recomendaría que tu historia tenga las hojas que necesite tener, ¿no? No lo engordes más para que dé un largo, ni lo enflaques para que sea novela corta. Sácala, primero sácala. Que salga, que exista, y ya después te preocupas por estas cosas editoriales que a veces son complicadas de complacer, son como una novia psicópata que hay que complacer, pero primero saca la historia. Perdón, ya te interrumpí y vas a decir algo. No te preocupes. Había una pregunta que creo que también ayudaría mucho con todo esto, que si hay alguna bibliografía de lo que acabas, yo sé que son semestres y semestres de la licenciatura, pero alguna bibliografía de fácil acceso en la que podríamos ver todo este tipo de herramientas que nos acabas de mencionar para empezar nuestro propio libro. Mira, déjame pensar porque como que les hice un resumen de lo que hacemos en el primer semestre de la carrera de escritura creativa, pero no sé si alcanzan a escuchar a mi hijo gritando ahí, disculpen. Pero les puedo recomendar más que un libro, un webinar de Neil Gaiman, que está en línea, está caro, entonces si lo pueden comprar en grupo, yo lo compré con varias amigas, entonces es mejor. La página es Masterclass, así se llama, masterclass.com, y ahí hay una clase de Neil Gaiman en la que te dice, pues, cómo empezar un libro, porque yo todo lo que les he contado son, pues sí, como te decía, son semestres y semestres de la carrera. Pero bueno, pueden acceder a esa página masterclass.com y ahí pueden encontrar muy buenos tips. Excelente. También pusieron, muchas gracias, también pusieron dos preguntas que me gustaría si pudieras contestar aprovechando el espacio. Claro. Una es, piden alguna bibliografía recomendada para como incentivar la creatividad dentro de la literatura, y otra que me parece muy buena, aprovechando para todas las personas que quieran información de la licenciatura específicamente, ¿a qué se pueden dedicar? ¿Cuál es el campo laboral de la carrera una vez que concluyen, ¿no?, los semestres? O incluso previo a concluir, ¿no?, que sabemos que también es una realidad en el claustro. Sí, mira, lo padrísimo de ahora es que el campo laboral de los alumnos que salen de escritura creativa en el claustro es enorme, porque pues son contadores de historias profesionales. Llevan muchos años aprendiendo a cómo contar una historia. Y ahorita, en este mundo mediático, las historias son una moneda de cambio de muy alto valor. Piensen en ahorita que estamos encerrados en cuarentena, ¿qué es lo que nos ha mantenido cuerdos? Nos han mantenido cuerdos las buenas historias, los buenos libros, las buenas películas, las buenas series. ¿Y quién hace eso? Los contadores de historias. Esos somos quienes estamos trabajando en eso, en contar historias y en saber construirlas. Piensen ahora, por ejemplo, que estamos encerrados y tú pones Netflix. Si una historia no te atrapa, es porque está mal contada. No hay de otra, ¿no? O sea, no te la contaron bien. Entonces, los exalumnos de escritura creativa tienen un campo laboral no solo escribiendo libros, que es el más notorio, pero pueden trabajar escribiendo historias de televisión, escribiendo cine, escribiendo en revistas, haciendo análisis literario. Otro de mis trabajos es la crítica cinematográfica, entonces
trabajo en una revista y pues también llevo a varios alumnos que veo que tienen muy buen ojo para analizar historias y me los jalo a la revista. Y eso hacemos muchos maestros también, ¿no? Nos llevamos a nuestras otras chambas, a los alumnos que vemos que son muy buenos para contar historias. Pero la capacidad para contar historias, para contar bien historias, ahorita es una moneda de cambio importantísima. Todos los medios buscan contenido. Ahorita hay muchísimas plataformas en línea que lo que no tienen es contenido, ¿no? No tienen buen contenido. ¿Qué hacen? Pues buscan quién cuenta historias. ¿Y quién es mejor para contar historias que alguien que pasó toda la carrera aprendiendo la curva dramática, aprendiendo cómo empieza una historia y cómo se termina, aprendiendo qué engancha al personaje, a la realidad? Y ya se me olvidó tu otra pregunta. ¿La primera? Ay, no sé. ¿Sí me Perdón, escuchan? es que no encontraba cómo prender mi micrófono. No te preocupes. La bibliografía que recomiendas para estimular la creatividad dentro de la escritura. Miren, en este caso yo no soy muy ortodoxa en ese sentido con la teoría literaria. Yo recomiendo que para escribir, o sea, para motivarte a escribir, leas lo que te gusta. Así, o sea, si a ti te gustan las historias de ciencia ficción y tú quieres escribir ciencia ficción, léete todo el canon de ciencia ficción y conócela perfecto para que puedas escribirla. Sirve mucho más leer a Ursula Le Guin, leer a Neil Gaiman, leer a Frank Herbert, leer a George Orwell, que leerte un libro de teoría sobre ciencia ficción, ¿no? Más bien, investiga en tu fuero interno qué es lo que te interesa, lo que de verdad te interesa, lo que de verdad te apasiona, el género que dices, yo quiero escribir un libro como Fahrenheit, y léete todo lo que se ha escrito en ese sentido, pero todo lo que se ha escrito de literatura, no de análisis y no de crítica, porque eso ayuda a analizar, ayuda a los estudiantes universitarios, pero a escribir solo te ayuda, solo te motiva a escribir lo bien escrito. Algo que yo les insisto mucho a mis alumnos en la universidad es cuiden lo que leen, porque la mala escritura se pega, la mala escritura se contagia. Entonces el escritor tiene que cuidar muchísimo su cerebro y decir, solamente voy a consumir productos de calidad. O sea, somos como los atletas. Un atleta pues no se va a zampar una pizza todos los días. Bueno, tú no te puedes zampar Wattpad todos los días, ¿no? Está bien de vez en cuando, pero si te interesa la fantasía, pues léete todo El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, más bien lo que yo recomendaría es sumergirse de lleno en el género que te interesa, pero en la literatura del género que te interesa y no en la teoría del género que te interesa. Y creo que ya, no sé. No sé si vean más preguntas. No, ¿verdad? No, pues más bien hay muchas preguntas al respecto. Que si el taller va a continuar, no sé, bueno, creo que es parte importante de este webinar que estos talleres que menciona la maestra son parte de la licenciatura. Durante los 8 semestres de la licenciatura, los chicos llevan diferentes talleres desde, como mencionaba, la maestra narrativa, cuento, etcétera. Entonces es parte de pues la formación que tienen la licenciatura en escritura creativa, ¿no? Creo que con eso cubrimos parte de alguna de las dudas. Y bueno, si quieren, damos por terminada. La verdad es que fue bastante la información. Gracias, Paulette, por todos tus conocimientos, que es muy padre escuchar a una persona con tanto conocimiento literario. Nos gustó mucho. Muchísimas gracias.